En el Capitolio Nacional permanece en cámara ardiente el cuerpo de Miguel Uribe Turbay. Hoy, cientos de ciudadanos han llegado para despedirlo y rendirle un homenaje. Lo van a ver ustedes ahí en pantalla. Desde muy temprano en la mañana, desde las 8 de la mañana que se abrieron las puertas del Congreso de la República, ingresaron decenas de personas para despedir, para acompañar a la familia y hacer un homenaje a Miguel Uribe Turbay, con varias restricciones de seguridad. Solamente se puede ingresar con la cédula. No permite ni el ingreso de maletines ni ningún tipo de otro artefacto. La entrada es también solamente para adultos y para personas que rápidamente pasan a dar ese último adiós. Catalina. Mientras tanto, en varias de las principales capitales del país también se le han rendido homenajes al precandidato presidencial. Además, no paran las voces que hacen llamados a la calma y a ponerle freno a la polarización. Estamos en varios puntos del Congreso y de la Plaza de Bolívar para contarles lo que está pasando a esta hora. Seguimos en vivo en el lugar con nuestros compañeros Alejandra Giraldo y Nicolás Rojas. Adelante. Hola Catalina, muy buenas tardes para usted, para Ana Milena y para todos los televidentes que hasta ahora llegan a las noticias Caracol del Mediodía. Como ya Ana Milena lo expresaba, desde las 8 de la mañana se abrieron las puertas para que las personas ingresaran, el público en general llegara a ser parte de este tributo de la instalación de la cámara ardiente que se hizo ayer en la noche. Ana Milena decía, cientos de personas han llegado, pero ya los asistentes se cuentan, Nicolás, por miles. Justamente ven ustedes ahí las imágenes de la Plaza de Bolívar, donde todas las personas continúan haciendo fila para ingresar al Salón Elíptico. Alejandra, es que llegar al Congreso en este momento es una tarea de largo aliento. Hay que decir que son varios los filtros de seguridad, varios los anillos que hay alrededor del Congreso de la República y por supuesto de la Catedral Primada, donde mañana pues se realizará la misa exequial a Miguel Uribe Turbay. Ana Milena lo estaba mencionando, no pueden ingresar menores de edad a despedir a Miguel Uribe, tienen que traer física la cédula y varias recomendaciones, por ejemplo, no traer bolsos, maletas o morrales o carteras, tampoco sombrillas, paraguas, bastones, por supuesto armas de fuego, armas cortopunzantes o objetos contundentes como palos, martillos, bates. Obviamente son las recomendaciones de las autoridades para que usted, pues si se va a acercar a lo largo de la tarde, recordemos que las puertas del Congreso estarán abiertas al público general hasta las 6, pues tenga en cuenta estas recomendaciones. Bueno, y también es muy importante contarles a ustedes que acá al interior del Salón Elíptico hay una distribución especial. Las 3 primeras líneas del lado derecho del Salón Elíptico están reservadas para la familia y las 2 primeras líneas del lado derecho del Salón Elíptico están reservadas para el personal administrativo del Congreso de la República. Tatiana Gordillo también ha seguido de cerca, o mejor, desde una panorámica especial que tiene desde la terraza de Noticias Caracol, cómo se ha vivido ese ambiente en la Plaza de Bolívar y cómo se ven todas las personas que llegaron desde las 8 de la mañana a rendirle este tributo a Miguel Uribe Turbay. Tatiana. Alejandra y televidentes, pues es bastante conmovedora la imagen que se ve a esta hora del mediodía acá en la Plaza de Bolívar. Lo que ustedes están viendo son centenares de personas que llegaron desde las 8 de la mañana, hace ya varias horas, a hacer esta fila, sin importarles que por momentos ha caído lluvia, que por momentos ha estado un sol bastante intenso acá sobre la Plaza de Bolívar. Han estado haciendo esta fila solamente para entrar y apenas tener unos minutos cerca al féretro de Miguel Uribe Turbay y rendirle ese homenaje y ese último adiós. Según las cifras del Congreso, de la policía, casi 3.000 personas han ingresado ya al Capitolio Nacional y se han despedido de Miguel Uribe Turbay. Algunos lo han hecho con flores en la mano, algunos han entrado incluso unos arreglos florales bellísimos, algunos incluso no los han podido dejar entrar por lo grandes que son y los han puesto exactamente en el ingreso a la Plaza de Bolívar. El dispositivo de seguridad es muy grande, tiene más de 500 policías alrededor de la Plaza de Bolívar y tiene cerramientos bien importantes. La gente solamente puede entrar por la carrera 8ª en el costado occidental de la Plaza de Bolívar, del Congreso de la República. Pasan por varios filtros de la policía, unos de ellos con requisa incluso porque el protocolo de seguridad es bastante intenso y luego sí con la documentación pues pueden hacer ese respectivo ingreso. Ha sido masiva la asistencia de los ciudadanos para despedir a Miguel Uribe Turbay. Recordemos, hasta las 6 de la tarde podrán hacerlo.
Bien, Tatiana, pues hay que señalar que aquí en el Congreso de la República, puntualmente al Salón Elíptico, pues ya están llegando algunos familiares de Miguel Uribe, puntualmente su tío Julio César Turbay Quintero. También vimos a su hermana María Carolina Hoyos, que entró acompañada de su padre, Luis Francisco Hoyos Villegas. También están los sobrinos de Miguel Uribe y grandes amigos de su trayectoria política, por ejemplo, el representante de la Cámara, Andrés Forero, y también está el concejal Andrés Barrios, que están haciendo presencia y, por supuesto, viviendo un momento de oración. El señor García, el presidente del Senado, Lidio García, hizo un pronunciamiento de esta mañana bastante conmovedor, también estremecedor, porque utilizó una frase que nos llena de incertidumbre y algo de... Sí. De susto, porque decía, esto ya empezó con Miguel, ¿quién será? Hay que parar el sicariato mediático en redes, apuntando a un mensaje de unidad, de desescalar el lenguaje, de moderación en cuanto a todas las intervenciones que se hagan en la vida pública del país. Y hablando de personajes de la vida pública, también vimos a Gregorio Ilhach, el procurador, estuvo Álvaro Leiva, el ex canciller del gobierno Petro, hemos visto, bueno, usted ya mencionó a Andrés Forero, muchos concejales han pasado por acá, Daniel Briceño, Rodolfo González. Y le sumo una invitada que en este momento está reunida con el presidente de la Cámara, que es la defensora del pueblo, para hablar de ese tema que mencionaba Lidio García, que es la seguridad. Vamos a otro punto del Capitolio Nacional con Juan David Ríos, que tiene más detalles de lo que está sucediendo en los pasillos del Congreso. Nicolás, Alejandra, nosotros nos encontramos justamente en las escalinatas de la entrada del Capitolio, en donde las personas están acercándose, cientos de personas desde las 8 de la mañana para poder ingresar a ese salón elíptico y darle la despedida al senador Miguel Uribe Turbay. Y me encuentro con ellas. ¿Cuál es su nombre? Cuénteme, señora Gledis, ¿por qué está aquí el día de hoy? Estoy aquí porque realmente adoraba y sigo adorando, después de muerto, a Miguel Uribe. Lo conocí de 3 años y medio. Cuando él tenía 3 años y medio, lo tuve prácticamente en mis brazos, jugué con él y para mí hoy es un día especial. Y ayer cuando supe la noticia, muy temprano en la mañana que supe que él se había ido, para mí fue doloroso. Pero yo sé que él está en la presencia del Señor y por tanto vine hoy a visitar y a darle el último adiós a Miguel Uribe. Lo amo después de muerto. Muchísimas gracias, señora Gladys. Y mira, así como ella, también hay cientos de personas en este momento que quieren darle el último adiós al senador, a Miguel Uribe Turbay, en este momento, que están, por supuesto, dándole esa despedida hacia el senador. Nosotros seguimos aquí con la gente, preguntándole a las personas, caballero, ¿cuál es su nombre? Marco Aurelio Duque. Señor Marco, usted viene acá a darle ese último adiós al senador Miguel Uribe. La fila para ver al senador. Sí, correcto. ¿Por qué? Pues porque es una persona que teníamos muchas esperanzas con él y miren lo que pasó. ¿Cuál es ese mensaje de unión o de paz que quiere darle también a Colombia? Pues que nos unamos todos y que haya paz, porque es que este país está muy podrido, mejor dicho, digámoslo así, vulgarmente. Muchísimas gracias, señor Marco. Bueno, ustedes ven entonces, Nicolás, Alejandra, las personas que en este momento se acercan a recibir o más bien a visitar ese féretro del senador Miguel Uribe. El ingreso no es complicado, el ingreso simplemente se hace una requisa por parte de la policía, se está entrando de a pequeños grupos de aproximadamente unas 20 personas por grupo que ingresan a revisar o a ver el féretro del senador, darle esa última despedida, como nos decía. Y tenemos más voces que ustedes han escuchado a lo largo de este día y las tenemos desde horas de la mañana. Escuchemos lo que nos dicen las personas. Sufrí también cuando su madre murió y por lo que él representa como persona, todos sus pensamientos, sus proyectos de vida que tenía, y porque creo que debemos vivir en paz y respetarnos, respetar las ideas y salir adelante juntos todos, respetándonos los unos a los otros. Creo que no tenemos derecho a terminar con una vida, de ninguna manera. Hoy estamos con un gran dolor aquí, expresando nuestro sentimiento por la partida de un gran líder y pidiéndole a la Fiscalía General de la Nación que este crimen atroz no quede como muchos. Un país que le puso su esperanza a un muchacho que
iba a ejercer un cambio, que iba a ejercer algo con toda su buena fe y toda su buena energía y se enfrentó al mal. Miren, entonces son cantidad de personas que vienen y estoy con una más que hace parte aquí de este grupo de personas que quieren despedir a Miguel Uribe. Carolina, ¿por qué viene el día de hoy? Es un homenaje a un gran hombre, a un gran ser humano. La pérdida y el luto que siente la inmensa mayoría de los colombianos es infinita. No se nos puede olvidar que esto fue un asesinato, por eso el color rojo. Por eso está vestida de rojo. Sí, porque esto fue un asesinato, no es una muerte natural, no lloramos a una persona que murió de forma natural, lloramos realmente a un gran hombre que nos dejó un gran legado por el que debemos, los que creemos en este país y queremos salvarlos, vamos a seguir luchando. Perfecto, Carolina, muchísimas gracias. Ustedes los dejo entonces con estas imágenes de las personas que ingresan aquí al Capitolio Nacional, la entrada para darle ese último adiós al senador Miguel Uribe Turbay. Bien, Juan David, muchísimas gracias. 12 del día, 41 minutos. Lo lógico es que esta tragedia nos lleve a un ambiente de moderación. Es momento de rechazar contundentemente todos los excesos y la polarización que en este momento se cierne sobre Colombia y que nos ha conducido lamentablemente a tener que registrar esta noticia. Una que hace 3 décadas, más de 3 décadas, no registrábamos en el país. Pasadas las 9 de la noche. Ayer se instaló aquí en el Capitolio la cámara ardiente. Estará hasta hoy a las 6 de la tarde para entrada al público. Mañana en la mañana habrá actos privados y hacia las 10 de la mañana saldrá a la Catedral Primada. Usted menciona algo muy importante y son los actos que se van a realizar mañana miércoles a las 9 de la mañana. También en un momento muy personal con la familia. El Congreso hará distintos homenajes, se le harán distintos actos administrativos tanto de la Cámara como del Senado e incluso está previsto que hable el director del Centro Democrático y los 2 presidentes, Lidio García por parte del Senado y Julián López por parte de la Cámara de Representantes. Y justamente la familia, esa que usted acaba de mencionar, Nicolás, fue protagonista anoche en un momento entrañablemente triste. Vemos un abrazo en el que se fundió el padre de Miguel Uribe con su esposa, la esposa de Miguel, María Claudia Tarazona. Vimos como María Claudia se derrumbó sobre el féretro de su esposo, pero también escuchamos un llamado contundente, característico de esa entereza que esta mujer mostró durante más de estos 60 días que vivió realmente un calvario que tuvo en expectativa a todo el país. Decía, rechazo contundentemente la violencia, rechazo cualquier acto de venganza y en este momento lo que nos debe unir como país es amor. Y por supuesto hizo también un clamor por justicia para que se esclarezca el asesinato de su esposo Miguel Uribe Turbay. Sí, Alejandra, un llamado donde ella también pide celeridad de la justicia, pero sobre todo paz, amor y unión en Colombia. Miguel Uribe Turbay, honores de cámara ardiente, paz en su tumba. A las 9 de la noche de este lunes, el cuerpo de Miguel Uribe Turbay llegó al Congreso de la República cubierto con una bandera de Colombia. El féretro del senador del Centro Democrático fue recibido con honores y avanzó por el Salón Elíptico en medio de una calle de honor que con pañuelos blancos rindió homenaje a un hombre que perdió la vida haciendo lo que más amaba, la política. Su cuerpo fue puesto justo al frente del escudo de Colombia y el batallón Guardia Presidencial abrió los honores. Su esposa, quien durante los dolorosos meses ha sido la guerrera y guardiana, no pudo contener las lágrimas. El dolor que nuevamente invadía la vida de la familia Turbay dejaba una vez más una imagen desgarradora para la historia. El último adiós, el último abrazo de la familia Miguel Uribe Turbay fue en cámara ardiente. Miguel regresó una vez al Congreso, no a defender sus ideas, sino a despedirse de este mundo que le arrebató la vida de una manera violenta. Las trompetas se escucharon y en la solemnidad del momento se amplificó el dolor de un país que de pie lamentó la muerte de un hombre que soñaba con llegar a ser presidente.
Esta vez en el Salón Elíptico del Congreso no hubo llamados a lista ni se debatió ninguna ley este lunes. En medio de lamentos, abrazos y llantos de dolor, cientos de personas se reunieron para despedir a Miguel Uribe Turbay, el joven senador que libró muchas batallas justamente en ese recinto donde la política le dio pasión a su vida. En las pantallas se reflejó su rostro sonriente y 10 coronas de rosas blancas acompañaron su féretro, que fue ubicado justo en el mismo espacio donde hacía un mes su abuela, Nidia Quintero Turbay, fue velada en cámara ardiente. En medio de un solemne homenaje, expresidentes, congresistas, concejales, políticos y algunos amigos cercanos se reunieron para darle el último adiós a Miguel Uribe. Momentos antes, sobre las 6:30 de la tarde, llegó María Claudia Tarazona, la esposa que durante 2 meses se mantuvo aferrada a la fe, esperando un milagro del cielo. Su mirada se conectó por un momento con la imagen de Miguel y fijamente María Claudia admiró ese rostro que durante 14 años le recordó el significado del amor, la unidad del matrimonio y el propósito de vida que tenían juntos para sacar adelante una familia. En el Capitolio también estaba Miguel Uribe Londoño, el padre al que le tocó la dura realidad de despedir a su hijo. En medio de un silencio absoluto, ambos, Miguel y María Claudia, se abrazaron y abrigaron el frío dolor de la pérdida de Miguel. Entre los brazos solidarios que acompañaron la tristeza de María Claudia estuvo el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresidente César Gaviria y su hijo Simón Gaviria. 12 del día, 47 minutos. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes que también se pudieron registrar anoche durante la instalación de la Cámara Ardiente, donde María Claudia Tarazona tuvo la oportunidad de encontrarse con diferentes dirigentes políticos, personas de la vida pública que acudieron hasta el Capitolio Nacional para saludarla, para solidarizarse en su dolor y el de su familia. Ese último abrazo que veíamos en la nota de Juan Pablo es con Simón Gaviria, el hijo del expresidente César Gaviria, y es un abrazo muy importante porque quien le da la primera oportunidad política a Miguel Uribe es Simón. En el año 2012, cuando lo convence de aspirar al Consejo de Bogotá, él tenía 25 años, bajo las banderas del Partido Liberal. Alejandra. En este momento hay personas que están visitando el féretro de Miguel Uribe Turbay y una señora decía: despierta Colombia, despierta. Hemos visto cualquier tipo de manifestaciones de dolor, de amor, de solidaridad en este momento con la familia de Miguel Uribe Turbay y pues por supuesto el llanto característico de estos momentos tan entrañables. Anoche también estuvo en este recinto Armando Benedetti, se saludó, se abrazó con María Carolina Hoyos y estaba acompañado de Angie Rodríguez, directora de el DAPRE para ese momento. Lamentablemente ya la esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, había abandonado este recinto. Ven ustedes justamente en pantalla cómo el ministro Benedetti se echa la bendición justo antes de pasar a darle un saludo solidario. Ahí abraza a María Carolina Hoyos. Antes le dio la mano al hijo de la hermana de Miguel Uribe Turbay. Es que lo que ha dicho Armando Benedetti en sus redes sociales es que conoce a Miguel Uribe desde hace bastante tiempo. Incluso lo que dice Benedetti es que en el año 2010, cuando él aspiró al Senado, pues Miguel Uribe coordinó las juventudes que lo apoyaron en esa contienda al Congreso de la República. Pero también, Alejandra, otro personaje que llegó muy temprano, familiar de Miguel Uribe, su tío, Julio César, exactamente, Julio César Turbay Quintero, quien envió un mensaje muy contundente al país, invitó a dejar los audios a un lado, a moderar el lenguaje, pero sobre todo a convocar a un gran acuerdo nacional a distintos sectores políticos en torno al nombre de un personaje, y es Miguel Uribe Turbay. La polarización contribuye al mal entendimiento y a la violencia. Yo he hecho un llamado ciertamente a que en honor a la memoria de Miguel Uribe se trate de hacer un acuerdo nacional, un entendimiento sin odio y sin agresividad, un acuerdo que busque llevar al país nuevamente por la senda de la esperanza y que haga a un lado los discursos que promueven el odio y la violencia.
12:50 minutos con ese llamado a la reconciliación. El tío de Miguel Uribe también alzó su voz en medio de estos homenajes que se hacen a Miguel Uribe Turbay. Colombia le dice adiós al congresista, al precandidato presidencial, al hombre amable, al hombre, alguien decía era el hombre orquesta. Decían que era muy conciliador. Además, conciliador. Que era buena gente, que era un hombre que le gustaba componer, escribir, leer, que era una persona absolutamente amable. Y creo que eso se ve reflejado en la cantidad de gente que a esta hora sigue llegando a la Plaza de Bolívar para darle el último adiós aquí en el Salón Elíptico. Incluso una de las grandes anécdotas que contaban sus amigos es que en su adolescencia, cuando era muy joven, cuando tenía más o menos como 15, 16 años, podía durar hasta 5 y 6 horas analizando sus jugadas de ajedrez. Era un estratega amante de eso. absoluto. Sí, claro. Y por esa razón, pues varios lo recuerdan hoy con cariño. Vamos a otro punto del Congreso de la República. Ya está Juan Pablo Contreras porque ha estado muy atento de lo que ha sucedido en los pasillos del Capitolio Nacional. Juan Pablo, ya escuchábamos hace algunos segundos al tío de Miguel Uribe, Julio César Turbay Quintero, pero cuéntenos pues qué está sucediendo en este momento. Nicolás y Alejandra, pues como ustedes lo mencionaban, por esta puerta color café están ingresando todos los familiares y todos los seres queridos a Miguel Uribe Turbay. Mire que aquí las versiones han sido las que ustedes mencionaban ahorita. Han catalogado a Miguel como un hombre conciliador, como un hombre amoroso, como un hombre trabajador. De hecho, el presidente del Senado en este momento, Lidio García Turbay, recordó a Miguel Uribe por todos estos años que compartieron aquí en el Capitolio Nacional y pues dijo que siempre era una persona dispuesta a atender puentes, pero también lo hizo el procurador general Gregorio El Hash, quien señaló que además de tener cercanía con Miguel Uribe por sus raíces libanesas, también lo recuerda por eso, por su trabajo guerrero aquí en el Congreso de la República, defendiendo sus ideales, pero también escuchando a las demás personas. Quiero que por favor escuchemos en este momento qué fue lo que dijeron estos dos representantes tan importantes del Estado colombiano. Estamos a puertas de unas elecciones y no quiero imaginarme lo que viene. Si ya empezó esto con Miguel, ¿quién vendrá? ¿O con quién será el próximo atentado? Aquí tenemos que aunar esfuerzos, todas las fuerzas vivas, por tener un mejor país, por tener una mejor sociedad, y que gane el mejor, que gane el que más convoque, el que más capacidad tenga, y que gane la persona que decidan los colombianos de una manera tranquila. Nos estamos devolviendo a 30 años atrás. No puede ser que estar en desacuerdo se convierta en una razón para violentar al otro. Hay que considerar al contradictor político como un complemento de lo que hoy somos, mañana serán otros. Es la invitación que el procurador hace, a que serenemos los ánimos, a que apaciguemos los espíritus, a que conversemos, a que hagamos algo que yo vengo proponiendo, y es diálogos para construir consensos. Diálogos porque es la forma como la civilización es civilización hoy día. Construir porque se trata es de avanzar, de crear cosas nuevas, y consenso porque tenemos que ponernos de acuerdo. Por estas puertas del Capitolio Nacional también entró hace pocos minutos la defensora del pueblo, Iris Marín, quien reiteró ese llamado que lleva haciendo desde hace 2 meses. Cesar el lenguaje político para que Colombia pueda tener unas elecciones en paz para escoger al próximo presidente y el próximo Congreso de la República. Pero mire que por estas puertas también han ingresado diferentes congresistas de diferentes bancadas políticas y de diferentes orillas que pues vienen a darle hoy el último adiós a Miguel Uribe Turbay. Sí, Juan, muchísimas gracias. Y desde Noticias Caracol hacemos eco frecuentemente de ese llamado al desescalamiento del lenguaje, a la moderación, para poder comunicarnos, para poder llevar al país a un ambiente político donde las ideas no se conviertan casi en una lápida para las personas que quieren cambiar a través de la política los destinos de nuestro país. Este déjà vu tenebroso de lo que pasó hace 30 años tiene que servirnos justamente para eso. Y ahora que hablamos de déjà vu, Nicolás, pues por estos pasillos del Capitolio Nacional también desfilaron muchísimos féretros hace 30 años, féretros de personas que con las ideas justamente querían generar algún tipo de cambio, pero que la violencia absurda de Colombia no se los permitió. Claro, nos hace recordar mucho lo que pasó hace
35 años exactamente con Luis Carlos Galán. Su féretro estuvo aquí en Cámara Ardiente precisamente para que los colombianos lo despidieran, pero también nos hace pensar mucho en Miguel Uribe Londoño, el papá de Miguel Uribe Turbay, porque tuvo que vivir el secuestro de su esposa Diana Turbay y unos años después el asesinato de su hijo por parte de grupos criminales, un doble dolor, una doble procesión que él lleva por dentro. La imagen describe el dolor de una familia, de un padre que se resiste a despedirse de su hijo de apenas 39 años de edad. Para Miguel Uribe Londoño la vida no ha sido fácil por cuenta de los violentos. En 1991 tuvo que enfrentarse al secuestro de su esposa Diana Turbay a manos del narcotraficante Pablo Escobar. Mamita linda, te quiero. Diana fue asesinada en medio de una operación de rescate y allí, en medio del dolor de la pérdida de su compañera de vida, tuvo que ser fuerte con su pequeño hijo Miguel Uribe Turbay. Hace 34 años la guerra se llevó a mi esposa Diana Turbay. Tuve que decirle a nuestro hijo de apenas 4 años que su madre había sido asesinada. Miguel, hijo, creció rodeado de una sólida familia y con una abuela que en varias ocasiones hizo las veces de mamá, doña Nidia Quintero. Sí, yo traté de reemplazar a Diana en lo más que pude. Pues lo hiciste bien. Pasaron los años y de la mano de su padre, Miguel llegó a la política con una carrera en ascenso, hasta que el pasado 7 de junio atentaron contra su vida. Y así como en cada paso de su existencia, en el hospital estuvo su padre. 3 décadas después, la violencia ha regresado y tiene a Miguel Uribe Turbay luchando por su vida. Ese mismo niño que se convirtió en un hombre bueno, esposo amoroso, padre ejemplar y líder honesto y valiente. Y mientras Miguel hijo luchaba en el hospital, doña Nidia Quintero, su abuela, falleció a los 93 años de edad. Y casi un mes después, en la madrugada de este lunes, Miguel Uribe Londoño tuvo que despedirse nuevamente de uno de sus seres más queridos. Porque todos los que somos padres en este país, todos, debemos tener derecho a disfrutar a nuestros hijos y todos los hijos a disfrutar de sus padres. Miguel, hijo mío, te admiro con todas mis fuerzas. Veíamos en esas imágenes, Alejandra, un abrazo entre Miguel Uribe Londoño y María Claudia Tarazona en medio del silencio del Congreso, pero que comunicó más que 1000 palabras. Incluso escuchábamos la admiración hacia Miguel Uribe Turbay y sobre todo un mensaje muy contundente, que él siempre trabajó por un país más seguro y sin violencia. Y por eso hoy lloramos la pérdida de un líder, de un hombre con grandes ideas, de una promesa para la política, de una persona que se conectaba con jóvenes, con adultos mayores. Y ese féretro que hoy está en la mitad del Capitolio Nacional contiene un mensaje mucho más grande de la muerte de Miguel Uribe Turbay. Es un mensaje simbólico y es un ataque contra la institucionalidad y contra la democracia del país. Por eso debemos rechazarlo tajantemente, pero no con violencia, sino con mensajes de unión, que en este momento el dolor sea el elemento común para salir adelante, para encontrar consensos, para respetar las ideas, para encontrar puntos de encuentro, Nicolás. Ya lo decía María Claudia Tarazona, sin rencor, sin violencia y sin venganzas. Vemos que son muchos los colombianos que se acercan hasta ahora a la Cámara Ardiente aquí en el Salón Elíptico. Lo más reciente que ha mencionado el Congreso es que son más de 2.500 las personas, Alejandra, que se han acercado hasta aquí al Capitolio Nacional. Nosotros vamos a seguir aquí llevándoles a ustedes todos los detalles de cómo transcurre este segundo día de homenaje en Cámara Ardiente a Miguel Uribe Turbay. Entre tanto, regresamos con ustedes, Ana Milena y Catalina, para que nos informen acerca de más noticias Caracol del día. En un rato nos encontramos nuevamente. Gracias, Alejandra. Nicolás, en instante regresamos con ustedes. 1:00 p.m. El concejal Andrés Barrios y quien acompañaba a Miguel Uribe el día del atentado lo recordó como su mentor en la política y como un amigo excepcional.
los violentos arrebatan la vida de un esposo, de un padre, de un hijo, de un amigo excepcional. Y por eso nos duele tanto esto, por lo que Miguel era, por lo que él representaba, y solo le pido a Dios que nos dé la fuerza para que superemos este momento tan difícil que estamos viviendo como país. Nos deja un legado de una persona que siempre creyó, le apostó a la democracia, a estar cerca a las personas en este ejercicio político que se hace todos los días, una persona que respetó y hasta el último momento las instituciones, pero yo sí quiero también ser claro con algo, y es que este magnicidio del que Miguel fue víctima es un crimen de lesa humanidad y que debe tener un carácter de imprescriptible. Su relación con él rozaba la hermandad, y usted lo confirmó ayer a través de un trino donde señaló que el mismo año en que murió su hermano, usted conoció a Miguel Uribe. Sí, así es, por eso es que esto duele tanto. Él se convirtió en mi hermano de corazón. Justamente lo conocí en el Partido Liberal. Nadie nos presentó, sencillamente él se acercó a mí y varias veces me insistió para que nos tomáramos un café. Y desde allí se convirtió en un hermano mayor, en un mentor. Siempre jocosamente él me decía: Andrés, yo ¿cómo voy a ser tu mentor? ¿Cómo me dices mentor si al final tú y yo no nos llevamos tanta edad? Pero Miguel a mí personalmente me dio una masterclass de humildad, de sencillez, de amor por Colombia, y por eso digo, el vacío que él deja es profundamente grande. Miguel creía en los jóvenes, usted lo ha catalogado usted también como joven promesa de la política, y sin duda los jóvenes como Nicolás, como usted, como yo, toda Colombia, pero especialmente los jóvenes, estamos muy golpeados con esto. ¿Cómo seguir creyendo en la democracia? ¿Cómo construirla desde una generación que todavía le promete tanto a un país? Bueno, construirla a partir de honrar el legado de Miguel. Él entregó su vida por esto, y por supuesto que entregando su vida por este país nos deja un mensaje muy claro a estas nuevas generaciones, y es que tenemos que entregarlo todo por amor a Colombia. Por su parte, quien fue jefe de Miguel Uribe, Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, afirmó que Uribe era un servidor de Colombia y que fue un juicioso funcionario público, además que su amor por Bogotá era incuestionable. Sí, Miguel era ante todo un gran ser humano, generoso, cálido, lo quería todo el equipo. Yo incluso lo nombré secretario. El único cargo que él tuvo en el gobierno no por elección, fue trabajar conmigo. Y nombrarlo no fue fácil porque él estuvo en la campaña opuesta, en contra mía. Entonces la gente que trabajó conmigo en la campaña no estaba muy contento que lo nombrara, pero eran tan formidables sus cualidades que lo llevé a la alcaldía, y él tenía un carisma inmenso y hay algo que la gente tal vez no tiene muy claro, es la disciplina de trabajo, la integridad, lo estudioso que era Miguel. Con Miguel sacamos, por ejemplo, adelante proyectos como el Metro de Bogotá, crítico, el proyecto del Metro. Hicimos con él, creamos la empresa Metro, logramos que se aprobaran los recursos para hacer el Metro. Con Miguel recuperamos toda esa zona del centro de Bogotá, que era una república independiente del crimen, que era la zona del Bronx. Pero de cerca, usted que lo conoció, ¿cuáles eran sus visiones? Bueno, Miguel además tenía un inmenso calor humano, un carisma, era un miembro de equipo que le ayudaba a todos los demás miembros de equipo, los demás lo ayudaban, le colaboraban, además todavía lo recuerdo cantando, tocando acordeón. Incluso con los concejales de oposición, tenía unas excelentes relaciones con
con todo el mundo, pero claramente él tenía una visión de una sociedad en la que se cumple la ley, que eso no, contrario a lo que hemos llegado a creer en Colombia, ser estricto en el cumplimiento de la ley no es autoritarismo, es democracia, todo lo contrario, en ninguna democracia importante del mundo se permite que los criminales violen la ley. Usted en algún momento dijo, siempre me impresionó su inteligencia y su capacidad de establecer relaciones humanas, algo que heredó de su abuela Nidia Quintero y de su abuelo Julio César Turbay, quienes estuvieron a cargo de la labor de cuidarlo, de criarlo. Sí, yo creo que él tenía muy presente ese legado de Nidia, tenía ese calor humano mágico que tenía Nidia, y de Julio César Turbay, esa capacidad de tener relaciones humanas con todo el mundo y evitar todas las peleas al máximo. La fórmula al Congreso del senador Miguel Uribe Andrés Forero, hoy representante a la Cámara, hizo un llamado a garantizar la seguridad y a la unidad desde todos los sectores. Además, recordó al senador como un gran amigo. Era un hombre con una gran capacidad de trabajo y nos lo quitan en el momento pues, donde yo creo que él seguía y seguía creciendo. Fuimos fórmula, él me invitó a hacer su fórmula presidencial, su fórmula a la Cámara. Pues esa fue pues, de las grandes travesías políticas que he tenido, y eso trascendió después a que, como les decía antes, nuestras familias se amigaran, mi esposa se hiciera amiga de su esposa y mis hijos de su hijo. Miguel era muy conocido por su oposición fuerte, usted también lo ha sido desde la Cámara de Representantes, pero con este lamentable hecho no estamos hablando ni de derechas ni de izquierdas, ni de oposición ni de oficialismo, sino de un país que necesita unión. Pues naturalmente yo creo que, y de hecho todo esto que sucedió y tratando a veces de entender este largo duelo que hemos tenido estos 2 meses después de este atentado contra Miguel, pues siento yo que él sí logró, en medio de esa lucha que dio desesperada por volver a los brazos de su esposa y a los brazos de su hijo, pues él logró que el país tuviera un despertar religioso, yo creo que sin precedentes en la historia reciente de Colombia. Y naturalmente uno hace votos de unión, uno no quiere que un huérfano tenga que dejar otros huérfanos por cuenta de la violencia, como está sucediendo en este momento con Miguel. Y uno quiere que haya unión y uno quiere que no haya odio. Pero la verdad es que, más allá de eso que tú dices, porque hoy es la derecha, en otras ocasiones ha sido la izquierda, pero hoy está un presidente que debe garantizarle a los colombianos y en particular a quienes hacemos oposición política nuestra seguridad. Y lamentablemente con esto que sucedió, pues ya el presidente Gustavo Petro se está rajando y tristemente él parece no entender la gravedad de lo que ha ocurrido y uno no lo ve comprometido con que esto cambie. Por el contrario, veíamos el día de ayer al jefe de gabinete del gobierno diciendo que lo que ocurrió con Miguel Uribe básicamente era comparable a accidentarse en bicicleta. Y el señor Sade, en lugar de que se le pida la renuncia, pues se atornilla en su cargo. Entonces, sí, yo creo que como país esto debería hacernos un llamado a la unión, pero en este caso creo yo que el presidente es el que tiene que dar unas señales más grandes y más claras a propósito de ese tema. Hay que recordar que la Constitución precisamente señala que él es una figura que simboliza la unidad nacional y lamentamos que incluso en estos hechos luctuosos él no lo esté siendo. La directora para América de Human Rights Watch, Juanita Gobertus, en una entrevista con Noticias Caracol en Vivo, aseguró que aunque Colombia no ha regresado a la época de violencia que se vivió en los años 90, se deben implementar desde el gobierno nacional políticas de seguridad de forma inmediata. Colombia ha vivido este tipo de magnicidios históricamente, en donde de distintas formas es la violencia la que busca anular particularmente a voces de oposición, y hoy en un escenario político distinto volvemos a un escenario en donde un líder particularmente de oposición es asesinado.
de manera más amplia. Creo que lo habíamos hablado, Juan, en Caracol justamente hace unos meses, es también un reflejo de una situación grave de deterioro de la seguridad en el país. Hay que decir que en lo que va de 2025, en comparación con 2024, los homicidios han subido en un 3%, los secuestros en más del 50%, el desplazamiento en lo que va del 2025 ya superó en 30% el desplazamiento de todo el 2024. Hay unas alertas y un llamado muy importante al gobierno de Gustavo Petro a poner en marcha una política de seguridad y justicia efectiva y protectora de derechos humanos, que no es lo que se está viendo a nivel territorial en el país. Llevábamos más o menos 30 años sin que un líder político, precandidato presidencial, se enfrentara a este escenario. Eso es cierto y yo creo que eso nos marca a todos, y quienes estábamos vivos en esa época, a pesar de ser muy pequeños, yo creo que nos devuelve a ese escenario. Dicho eso, también creo que hay que ser conscientes en las cifras. Colombia en general experimentó una reducción muy significativa de su violencia a partir de 2002 y hasta 2017-18, en una combinación entre política de seguridad y política de paz. Todos los indicadores de violencia, homicidios, desplazamientos, secuestros, se redujeron de manera muy sostenida. Desde 2018, con la incapacidad del Estado colombiano de copar los territorios que había dejado las FARC, luego de que más de 13.000 excombatientes dejaran las armas, y al no haber hecho presencia ni con política de seguridad, ni con administración de justicia, ni con provisión de bienes y servicios públicos básicos, venimos desde 2018 en un proceso de deterioro de las condiciones de seguridad. ¿Estamos de vuelta en los indicadores de inseguridad de los 90? No, por supuesto que no. Este país es un país muy distinto en términos de su tasa de homicidios. Y toda esta discusión que se viene dando estos últimos meses en el país sobre asegurar que el discurso político no busque anular al otro, sino que reconozca la diferencia, es un elemento esencial al que le cabe muchísima responsabilidad al gobierno para buscar, digamos, generar un clima que permita la deliberación pública pacífica y no desde el uso violento de las palabras que pueda incitar además a la violencia física. Mi solidaridad con toda la familia de Miguel, con sus amigos, con todas las personas con quienes ha trabajado. Me uno enviándoles fuerza y energía para este momento tan difícil que enfrentamos. Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, dos de los personajes que lideraron el proceso de paz con las extintas FARC, publicaron hoy un comunicado tras la muerte del senador Miguel Uribe Turbay, donde hacen cuestionamientos a la implementación de los acuerdos de paz de este gobierno. Eduardo Hernández, ¿de qué se trata? Buenas tardes. Tatiana, buenas tardes. Es una comunicación de 2 páginas donde en primer lugar, por supuesto, expresan su dolor y solidaridad con la familia de Miguel Uribe, pero después de eso manifiestan su preocupación por lo que consideran ha sido una falta de acción del gobierno para poner en marcha el capítulo relacionado con las garantías para hacer política en nuestro país y particularmente la seguridad de los opositores, que fue un capítulo que quedó claramente plasmado y reglamentado en el acuerdo de paz con las extintas FARC. Dicen ellos que hay instancias que debía crear el gobierno para proteger a la oposición que hasta el momento no se han convocado y que incluso han sido vistas con desdén e indiferencia, y lo digo entre comillas, por parte del presidente Gustavo Petro. Esta es la historia. La muerte de Miguel Uribe es un durísimo golpe al acuerdo de paz de 2016. Así comienza y es la tesis del comunicado conjunto que publicaron los exnegociadores de paz Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo. Según ellos, uno de los objetivos del acuerdo que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos era establecer las máximas garantías posibles para el ejercicio de la política y particularmente un estatuto para la oposición. Una de las medidas que estableció el acuerdo fue crear el Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, que incluye una instancia de alto nivel en la Presidencia de la República que, según ellos, nunca se creó. La actitud del presidente Petro frente al Sistema Integral de Seguridad, que incluye una instancia de alto nivel en la Presidencia de la República y en la promoción de la convivencia, ha sido la misma que ha tenido frente a todo el acuerdo, de desdén e indiferencia, por no decir de desprecio. En el comunicado de la Calle Jaramillo plantean que el gobierno ha abandonado los territorios PEDET y los dejó a merced de los criminales. En lugar de implementar el acuerdo con las comunidades y construir paz y seguridad, empodera a las bandas y disidencias sentándose con ellas sin unos propósitos y métodos claros y sin un marco legal. Plantean además que si se confirma que los responsables del magnicidio son integrantes de la segunda Marquetalia de las disidencias de las FARC, quedará comprobado que lo que ocurrió es consecuencia de no haber implementado el acuerdo de paz.
Por ahora, ni Humberto de la Calle ni Sergio Jaramillo se han querido dar declaraciones a medios de comunicación después de la muerte del senador Miguel Uribe, pero en este comunicado sí lo reconocen como un fiel y brillante opositor y como un demócrata entregado a la vida pública.